Somos árboles. Así que le doy la bienvenida a los que se están sintonizando y quiero orar. Habíamos orado un ratito antes, pero vamos a orar para que no haya ninguna interferencia. Padre, gracias Señor por esta tarde, por esta noche que podemos escuchar palabra de Dios. Oro por las hermanas que puedan sintonizar, que puedan, Señor, conectarse sin ninguna dificultad y que podamos, Señor, ser bendecidas, ser bendecidos en casa con tu palabra, que no regresa vacía. Bendice cada hogar, bendice cada familia con tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Qué bueno poder estar compartiendo bajo siempre este lema, mujeres valientes en tiempos de crisis. Qué lindo que las hermanas se están agregando y bueno, están saludando aquí, y doy gracias a Dios por todas ustedes que están sintonizando este momento que vamos a compartir la palabra del Señor. Mujer, el favor de Dios no está en cuarentena. Vamos a descubrir el porqué de este título a lo largo del desarrollo de esta meditación en esta noche. Y bueno, estábamos hablando sobre el tema de las crisis, y las crisis pueden designar un momento traumático en la vida de una persona o en la salud, y también puede ser una situación social inestable y peligrosa, que se puede dar una crisis social, una crisis en lo político, en lo económico, en lo militar. Pero también puede ser la definición de un hecho medioambiental, que puede llegar a ser un terremoto, una sequía, y que implican un cambio de vida para las personas que han sido afectadas. Entonces crean una situación de crisis. Y yo estaba escuchando las noticias sobre que hablaba la ONU, la Organización de Naciones Unidas, estaba hablando que el mundo podría sufrir hambrunas de proporciones bíblicas en los próximos años debido a las crisis económicas derivadas por esta pandemia del coronavirus. Y así lo asegura también el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y que afirma que esta situación de inseguridad que las personas están viviendo va a llevar también a una inseguridad alimentaria que podría duplicarse y alcanzar hasta los 265 millones de personas en el planeta. Casi una tercera parte de la población mundial estaría pasando por esta situación. Pero a mí me llamaba la atención la palabra proporciones bíblicas. ¿Por qué usó la ONU esta descripción? Porque en la Biblia se han descrito situaciones de hambruna por largos periodos. Tenemos en la Biblia, nos hablan el periodo de sequía, por ejemplo, sequías de muchos años y falta de lluvias, y por ende la pérdida de los cultivos. Y también la Biblia nos menciona de plagas, como la plaga de las langostas. Tal vez aquí no vemos este tipo de plagas, pero existen y destruyen los cultivos. Como por ejemplo sucedió en Egipto con José a través de la sequía, de 7 años de hambre por la sequía, y con Moisés con la plaga de langostas, con las 10 plagas de Egipto, y una de ellas la plaga de langostas que destruyó todos los cultivos de los egipcios. Entonces vemos este ejemplo de hambruna, pero también vemos al profeta Elías, que profetiza una sequía de 3 años y medio, porque el pueblo de Dios había dividido su corazón siguiendo y poniendo su confianza en los ídolos. Esto lo podemos leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y después de Eliseo se levanta su sucesor,
el profeta de Elías, se levanta Eliseo. Y Eliseo también vivió tiempos de hambre. En el segundo libro de los Reyes 4:36, él hace un milagro extraordinario con el potaje o el guiso que habían preparado para los hijos de los profetas. Él estaba cuidando a los hijos de los profetas, que eran como 100 hombres, 100 muchachos, y agarraron calabazas venenosas y eso estaba arruinado, no se podía comer. Y él sana esa comida y después le traen como 20 panes, le traen de cebada y le traen trigo fresco, pero era muy poco para la cantidad de hombres, cantidad de muchachos que él estaba cuidando. Y él le dijo que los pusieran ahí, porque todos iban a comer y iba a sobrar. Él hace el milagro de multiplicación que hizo Jesús con los panes y los peces. Y yo creo que en los tiempos de hambre, en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, el favor de Dios está presente sobre sus hijos y vamos a ver milagros extraordinarios. El martes pasado hablamos sobre Eliseo y el aceite de la viuda, cómo hubo un milagro de multiplicación en la casa de esta mujer. Y vemos en él, en su vida, cómo se siguen produciendo los milagros de multiplicación. Y es una bendición porque esto nos da a nosotros la esperanza que también vamos a ver este tipo de milagros en nuestra vida y en nuestra familia si creemos en el Señor. La falta de agua, que es un líquido vital, la falta de cosecha para los alimentos, porque si no hay agua no hay cosechas, las plagas eran el resultado de las crisis del pueblo de Dios, de apartarse de Dios, del camino de la fe en el único Dios verdadero. No era solo una crisis de hambre, una crisis por falta de lluvias, era una crisis espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Una cosa muy diferente es estar nosotros en una crisis espiritual. Y espero que ninguno esté en una crisis espiritual. Y si alguien hoy está en una crisis espiritual donde se ha apartado de los caminos de Dios o de la fe en Dios o está totalmente abrumado, yo le pido al Señor que hoy pueda regresar a Jesús y pueda salir de esa crisis espiritual y volverse a nuestro Dios Todopoderoso. Hoy quiero decirte a ti, mujer y madre de familia, o a ti, hombre o cabeza de hogar, que si te rindes de corazón a nuestro Señor Jesucristo en medio de la hambruna más grande o de la pandemia más grande que pueda venir sobre este mundo, vas a tener lo suficiente, pero tienes que preparar un lugar en tu casa para el Espíritu Santo. Hay condiciones para tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Todos queremos el favor de Dios, pero hay condiciones. Dios pone sus ojos sobre alguien que Él ve su corazón. Dios pone su favor sobre una persona y aprueba a esa persona, aprueba lo que está haciendo y tocamos el corazón de Dios. Entonces ese es el favor de Dios, la aprobación divina de Dios sobre la vida de una persona. No cualquiera tiene el favor de Dios. Nosotros tenemos el favor de Dios mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero hay condiciones. Y yo quiero mostrarte el ejemplo de una mujer que ella tocó el corazón de Dios y llevó la presencia de Dios a su casa. Porque el favor de Dios no está en cuarentena, en aislamiento, ni tampoco está en distanciamiento de los hijos de Dios. El favor de Dios está a disposición de todo aquel que busca a Dios de corazón. Y Él no va a retirar su mano de poder sobre sus hijos que le buscan con todo el corazón y se convierten al Señor.
Yo quiero hablarte en esta noche sobre la mujer tsunamita, la mujer que le hizo una habitación al Señor para que se quedara el varón de Dios, Eliseo, pero era la representación de la presencia de Dios en la vida de Eliseo. Entonces, yo quiero contarte esta historia porque no hay mucho tiempo para leer casi todo un capítulo. Que esta historia está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del 8 al 37, tú lo puedes leer en tu casa tranquilamente. Yo te voy a relatar esta historia. Y la historia dice que la mujer tsunamita, y este es mi primer punto, la mujer tsunamita llevó la presencia de Dios a su casa. ¿Y cómo es que lleva la presencia de Dios a su casa? Porque ella insistía. Dice que insistentemente invitaba al varón de Dios a que se quedase a comer en su casa. Y siempre lo estaba invitando. Era una mujer importante, dice la Biblia. Y lo invitaba, hasta que el varón de Dios se quedaba. Al verla a ella tan solícita, se quedaba con su criado a comer en la casa de ella. Y ella de seguro sentía la presencia de Dios. Era una mujer hospitalaria, pero ella sabía que su casa era bendecida cada vez que ella abría las puertas a este varón de Dios que representaba la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos que invitar insistentemente al Espíritu Santo a que tenga comunión con nosotros en nuestro hogar. Por eso debemos de cuidarnos y debemos de cuidar el ambiente de la casa para no contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más sensible de la Trinidad y Él se contrista cuando nosotros estamos enojados, o hay pleitos, o hay discusiones, o hay celos, o hay situaciones que el Espíritu Santo se contrista. Entonces nosotros debemos de cuidar esa presencia de Dios, invitarlo a tener comunión en nosotros, en la mesa. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que miramos en la televisión? ¿Cómo estamos expresándonos? Todo eso observa el Señor en nuestra casa. Por eso yo creo que esta pandemia nos desafía a tener a Jesús en nuestro hogar. Le hizo una habitación con cama, mesa, silla y candelero, porque no quería que se fuera. Le pide al esposo de poder construir eso, pero lo puso de una manera ordenada. No puso la silla arriba de la cama ni el candelero debajo de la mesa. Puso las cosas de una manera ordenada. Me imagino que limpió y dejó eso impecable para que cuando viniera el varón de Dios se sintiera a gusto en ese lugar. De la misma manera, nosotros tenemos que limpiar nuestra casa de toda contaminación de virus espirituales. Nos cuidamos tanto del coronavirus, pero hay virus espirituales que nos vienen a robar la presencia de Dios y que nosotros tenemos que detectar cuál es ese virus. Yo no sé cuál es el virus que por ahí quiera meterse en tu casa. A veces es la falta de perdón, a veces es la crítica, muchas veces puede llegar a ser la amargura. No se ve a simple vista, pero está ahí. Entonces lo tenemos que detectar y tenemos que limpiar y evacuarlo en el nombre de Jesús, para que la presencia de Dios quede en nuestra casa. Número 2, la tsunamita no perdió la fe en la crisis de su hijo muerto. Imagínense una mujer que recibe como regalo, por el favor, por haber atendido al varón de Dios, que se quedó a vivir, que se quedaba en la casa de ella, le habían hecho un aposento, le dice que iba a tener un hijo, recibe como regalo este hijo, y de repente se le muere el hijo en sus rodillas. Estaba con el papá en el campo, el niño comienza a gritar: mi cabeza, me duele la cabeza, y se lo llevan a la mamá y muere en el regazo de la mamá, entre las rodillas de su mamá.
Qué tremenda situación. Las que somos mamás sabemos muy bien lo que implica tener un hijo enfermo, un hijo con fiebre, un hijo que está en una situación de gravedad. Ella buscó el lugar de la presencia de Dios en su casa. Llevó al niño a la cama del varón de Dios y lo dejó ahí. Y entonces ella va a buscar al varón de Dios. Y no era tiempo de culto ni de buscar a Dios. El esposo le dice, ¿a dónde vas a ir? Si no es luna nueva, si no es tiempo de fiesta, ¿para qué vas a ir a buscar al varón de Dios? Y a veces nos puede pasar esto, como que no es tiempo de buscar a Dios. O como que no, ahora como no hay cultos, ¿para qué vamos a buscar a Dios? Hay gente que se acostumbró solo al culto, pero nosotros tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. Y le podemos hacer culto a Dios desde nuestro corazón y desde nuestros hogares. Y ella busca al varón de Dios. Y la gente le preguntaban en el camino, le decían, ¿le va bien a tu hijo, a tu marido, y a tu casa? Y ella decía, bien, me va todo bien. Ella no hablaba con nadie en medio de una situación tan difícil que ella sabía que tenía a su hijo muerto. Ella va a buscar la presencia de Dios. Qué tremendo esto. Nosotros hoy tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Se aferró a la única esperanza que tenía. Y nosotros también tenemos una esperanza que no nos avergüenza, una esperanza que hace milagros, y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el más grande, Él es el que hace milagros, Él es el que murió por nosotros, Él es el que perdona todos nuestros pecados, Él es el que sigue sanando, el que sigue transformando, el que sigue cambiando el corazón del ser humano. Eso nadie lo puede hacer. Nadie puede cambiar el corazón de una persona, pero eso lo hace la obra del Espíritu Santo a través del perdón de Jesús, a través de la sangre preciosa de Jesús. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ojalá esa sea nuestra oración siempre, no solamente en momentos de crisis, de muerte, como vivimos hoy, sino que podamos ser como la tsunamita, que tengamos la presencia de Dios en la casa. La tsunamita vivió el milagro de resurrección de su hijo, porque tuvo fe, porque sabía que el mismo Dios que le había regalado su hijo tenía el poder para resucitarlo. ¿Tenemos esa fe nosotros en este tiempo? Hay gente que le tiene tanto terror al virus. Claro, yo entiendo, es un virus que ataca los pulmones cuando ya está en la fase más avanzada y no se lo detectó a tiempo. Es un virus muy destructivo en los pulmones, pero yo creo que le estamos sobredimensionando al temor, y estamos sobredimensionando el temor, y el diablo aprovecha y tenemos miedo. No hay que tener miedo. El Señor está con nosotros y el Señor siempre se va a glorificar, ya sea cuidándote y que no te contagies, o si te contagias, el Señor tiene el poder también para sanarte, para levantarte de donde quiera que estés. Número 3, la tsunamita es librada de la hambruna por 7 años. Y en esto quiero llegar. Cuando comenzábamos esta meditación, hablaba de lo que implicaba una hambruna. Y este es el corazón del mensaje que yo quiero compartirle hoy. Y vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, del 1 al 3. Quiero leerles, porque es impresionante lo que Dios hace con esta mujer. Y dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el
varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Eliseo le dice a esta mujer que se fuera del país con toda su casa, si no quería morir de hambre, porque Jehová había llamado a la hambruna, al hambre. ¿Por qué? Porque la gente había dejado de creer en Dios. La gente ya no creía en el Señor, creía en sí mismo, tenía el corazón dividido, seguían a los Baales, seguían a otras cosas, iban y hacían sacrificio a Dios, iban al templo, pero también cuando llegaban a sus casas tenían otros altares. Y a Dios no hay nada que más le moleste que le robemos su gloria y que se la demos a otra cosa. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es nuestro Dios Todopoderoso y Él no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces esta es una de las cosas que por qué Dios aborrece tanto la idolatría, porque le adjudicamos a otra cosa la gloria que Dios merece. Entonces Eliseo le dice que se fuera del país y ella le obedece. Y se va a vivir a tierra de los filisteos esos 7 años. ¡Qué mujer más obediente a la palabra de Dios! Y es lo que hoy nosotros tenemos que tomar en obediencia. Y como ejemplo, obedecer esta palabra de Dios. A veces cuestionamos la palabra de Dios y no la queremos obedecer. ¿Sabe por qué no se lee hoy la palabra de Dios? Porque no se quiere obedecer a la palabra de Dios. Pero debemos de amar esta palabra, debemos de leerla, debemos de internalizarla, debemos de estar pensando continuamente en lo que nos dice esta palabra. Y ella obedece a la palabra de Eliseo y se va por 7 años y lo pierde todo. Al abandonar su casa, sus tierras, imagínense, 7 años, ella regresa después de 7 años y va a implorar el favor del rey por su casa y por sus tierras. El número 4, y vamos a leer el resto de la historia. La mujer sunamita recibe el favor del rey y recupera todos sus bienes en este tiempo de crisis. La mujer sunamita recibe el favor del rey y recupera todos sus bienes. Mire lo que dice la segunda parte de esta historia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8, del 4 al 6. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muchacho, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¡Qué impresionante historia! El rey estaba hablando con Giezi, el criado del varón de Dios, porque quería saber los testimonios, las maravillas hechas por mano de Eliseo. Y el mismo Giezi, y acá quiero que presten atención en esta parte. Giezi había quedado leproso. Cuando su corazón se llenó de codicia,
con los obsequios de Naamán, el general del ejército de Siria que estaba leproso, leemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 27, cuando él va y toma la plata y la muda de vestido de Naamán, Eliseo le dice: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo este hombre leproso, que debía estar en cuarentena porque tenía una enfermedad altamente contagiosa, estaba delante del rey? ¿Cómo este hombre estaba allí hablando normalmente con el rey y el rey preguntándole sobre los testimonios de las cosas que había hecho Eliseo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo había sanado. Él no podía estar ahí si Dios no hubiera intervenido en su vida. El favor de Dios estaba sobre este hombre. ¿Y sabe por qué? Porque él era el único testigo del milagro de resurrección de la tsunamita. Era el único testigo en Israel, además de Eliseo, de lo que Dios había hecho con esta mujer y con su hijo. Y era necesario que él estuviera ahí. El Señor quería bendecir a la tsunamita y sana a este hombre. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es grande nuestro Dios? El favor de Dios no está en cuarentena. Giesi no estaba en cuarentena por su lepra, porque él fue sano de su lepra. Él comienza a contarle cómo Eliseo había hecho revivir a un muerto, y justo en ese momento, imagínense la escena, aparece la tsunamita con su hijo de la mano y le dice: Giesi, esa es la mujer, rey, señor mío, ese es su hijo, el que fue resucitado. Y el rey hace venir a la tsunamita y ella le cuenta todo. Vio el milagro, se le dio testimonio del poder de Dios al rey. Qué tremendo cuando Dios quiere bendecir a alguien y cuando el favor de Dios está sobre una persona. Hermano, hermana querida, yo prefiero perderlo todo. Yo prefiero perder los bienes, yo prefiero perder muchas cosas, pero no perder el favor de Dios sobre la vida de uno. Porque si tienes el favor de Dios sobre tu vida, lo vas a tener todo. Cuando haya momentos de crisis, el favor de Dios te va a sacar adelante. Cuando haya momentos de enfermedad, el favor de Dios te va a sanar. Cuando haya desempleo, el favor de Dios te va a abrir puertas. Y si no tienes nada, el Señor va a hacer un milagro de multiplicación en tu casa. Si tienes el favor de Dios, no vendas el favor de Dios. No te contamines. Cuida el favor de Dios sobre tu vida. Ella da el testimonio al rey del milagro de su hijo. Y él le manda al rey, le manda a devolver todo lo que era suyo. Recupera su casa después de 7 años. Tal vez otras personas habían ocupado su casa. Recupera todas sus tierras. Pero ¿saben qué es lo que más a mí me impacta? Después de no estar en su país durante tanto tiempo, ella se le da, dice, que le devuelven los frutos desde el tiempo que ella se fue, desde 7 años hasta el presente. Eso iba a ser el ingreso. Con eso ella iba a vivir para su retorno. Ella no iba a pasar necesidad. Eso es el favor de Dios. ¡Qué tremendo! El favor de Dios no está en aislamiento. El favor de Dios está disponible a todo aquel
de corazón y es obediente, y también para aquel que está arrepentido, porque me imagino que Giezi, el criado del varón de Dios, se arrepintió para poder estar delante del rey. Tenía que estar sano, no podía estar siendo un leproso. Y así nosotros, para estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, necesitamos a Jesús, que Él nos limpie de toda lepra de pecado, porque no podemos estar delante del Rey leprosos. Necesitamos el favor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si tú das el fruto en tu vida para Dios, a través del Espíritu Santo, el Señor te va a dar más fruto, porque Él quiere que nuestro fruto permanezca, fruto espiritual y fruto material, para poder superar cualquier situación difícil en la vida. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar implorando el favor de Dios. Implora el favor de Dios. Muchas veces pedimos otras cosas, pero si tienes el favor de Dios va a ser los milagros que necesitas en este momento. Padre Celestial, en esta hora, te pido, Señor, que extiendas tu mano de poder, que extiendas tu mano, Señor, tu favor sobre cada persona, cada mujer, cada familia, cada hombre, cada hijo que está escuchando en este momento. Señor, que podamos llevar la presencia de Dios a nuestras casas, como la tsunamita que tocó tu corazón, que ganó el favor de Dios, una mujer obediente que creyó a tu palabra. Señor, en esta hora queremos nosotros también creer en los milagros de resurrección en este tiempo, para aquellos que no te conocen, para los que están muertos espiritualmente, Señor, que tú los levantes, Padre amado. Señor, ayúdanos a creer que tú limpias cualquier tipo de lepra física y espiritual, porque tu favor no está en cuarentena, Señor. Ayúdanos a creer que tú perdonas nuestros pecados, que tú también perdonas y sanas toda lepra espiritual y toda lepra física, cualquier enfermedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú tienes todo preparado para los que obedecemos a tu palabra, que no vamos a pasar necesidad, que no vamos a pasar la hambruna que está pronosticando las Naciones Unidas. Quita toda sequía de nuestras vidas, quita toda hambruna de nuestras vidas, Señor. Y que podamos confiar en ti en este tiempo. Gracias te damos por tu favor. ¿Por qué no le das gracias a Dios por el favor que ha recibido a través del Señor Jesucristo? Dele gracias a Dios en esta noche. Dele gracias a Dios por el favor de Dios sobre su familia, el favor de Dios sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Dele gracias a Dios por la aprobación de Dios en su casa. Porque el favor de Dios no está en aislamiento, no está en cuarentena. Dios te bendiga en esta noche y espero que esta palabra pueda quedar en tu corazón y que puedas meditarla y que puedas atesorarla y que haga los milagros que tengan que hacer en esta noche. Dios les bendiga a todas, a todos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.